Mi nombre es Emily Harrison, tengo 35 años. He forjado una vida que equilibra ser madre de un vibrante hijo de 5 años y trabajar en el negocio que mis padres construyeron desde cero. Mi esposo Daniel siempre había sido el pilar en el que me apoyaba. Pensé que todavía recuerdo la noche que destrozó todo lo que estábamos. La cena, el tintineo de los cubiertos mezclándose con la risa de nuestro hijo, fue entonces cuando Daniel soltó la bomba: trabajas para tus padres, que ni siquiera terminaron la escuela secundaria, eso avergüenza a Emily, dijo su tenedor haciendo una pausa. En el aire me atraganté con el agua. ¿Por qué eso importa ahora?, le pregunté a. Se encogió de hombros. Una mirada de desdén apareció en su rostro. Solo pensé que venías de una familia más educada. No es una buena apariencia asociarte con desertores. Lo miré fijamente. Mi corazón latía con fuerza. El hombre que había prometido amarme y respetarme, el hombre que había abrazado a mis padres como si fueran suyos, pero... Se burlaba del trabajo de su vida, pero han construido una empresa exitosa, Daniel, trabajaron duro por todo lo que tenemos. Tartamudeé tratando de mantener mi voz firme. Él se burló. Trabajo duro, por favor. Probablemente simplemente tuvieron suerte. No es como si tuvieran el cerebro para hacer algo significativo. Las palabras suenan como una bofetada. Miré al lado de la mesa a nuestro hijo felizmente inconsciente comiendo su comida. ¿Cómo podría explicárselo? Un día que su padre menospreciaba a sus abuelos. Daniel, ellos son mis padres, los conoces desde hace años. ¿Por qué dices esto ahora? Mi voz era un susurro mezclado con incredulidad y dolor. Se echó hacia atrás, sus ojos fríos. Supongo. Solo nunca me di cuenta de lo limitada que era su educación. No es algo de lo que estar orgulloso, Emily. Francamente, eso nos da una mala imagen de nosotros. Esa noche me quedé en la cama mirando al techo. El hombre que dormía a mi lado se sentía como un extraño. Sus palabras hicieron eco en mente, cada sílaba. Un fuerte golpe en mi corazón. Mis padres, que habían sacrificado todo para darme una vida que nunca tuvieron, ahora eran una fuente de vergüenza para mi esposo. Emily, que se había enamorado de Daniel, no podía reconciliarse con esta nueva realidad. Cerré los ojos. Una sola lágrima que se escapó. Esto fue solo comienzo, la primera grieta en la fachada de nuestra vida aparentemente perfecta. Las semanas que siguieron fueron una mancha de tensión y silencios fríos. El desdén de Daniel por mi familia se había filtrado en cada aspecto de nuestras vidas. Vi cómo el hombre me casó, transformado en alguien irreconocible. Una noche, mientras estaba poniendo la mesa para cena, Daniel se cruzó en su cara. Emily, severa, tenemos que hablar de tu trabajo, comenzó su tono sin dejar lugar a discusiones. Respiré hondo preparándome. ¿Qué pasa con mi trabajo? Daniel se apoyó contra el mostrador con los ojos fríos. Creo que es hora de que consideres dejar de ser ama de casa a tiempo completo. Es como si tu trabajo en esa compañía rinky-dink significara algo. Apreté los puños sintiendo una oleada de ira. Mi trabajo significa mucho para mí, Daniel. Mis padres construyeron esa empresa de la nada. Es importante, dije. Que se rió, un sonido que hizo que se me erizara la piel. Importante, por favor, Emily, es una operación. Poca monta, sería mejor que te concentraras en nuestra casa. Negué con la cabeza. La incredulidad y la ira se entrelazaban. No lo haré, renuncié a mi trabajo. Daniel, es parte de quien soy. Se acercó y su voz se elevó. ¿Quién eres? Eres mi esposa, Emily. Tu lugar está aquí con nuestro hijo, no perder el tiempo. ¿Algún trabajo sin futuro? Lo miré fijamente, el hombre que conozco por más tiempo. Reconocí que el negocio de mis padres no es un callejón sin salida. Y no soy solo tu esposa. También soy una hija y una profesional. Su risa resonó en el profesional de la cocina. Qué bueno, estás desempeñando un trabajo. Emily, es hora. Crecer y ver qué es realmente importante. Esa noche me quedé despierto, las palabras y la risa me perseguían. Estaba claro que la arrogancia y el desprecio de Daniel no tenían límites. Su desprecio por mi identidad, mi familia y mis aspiraciones no solo era doloroso, sino asfixiante a medida que los días se convertían en la idea de una vida sin Daniel comenzó a crecer en mi mente. Una vida donde no tenía que defender a mis padres ni mis elecciones. Una vida donde mi hijo no escucharía a su padre burlarse de sus abuelos. Pero sabía que Daniel no sería. Necesitaba entender el dolor que causaba para sentir el aguijón de propio veneno.
Necesitaba defender a mis padres por mí mismo. La tormenta se estaba levantando y estaba listo para enfrentarla de frente. El ascenso de Daniel en el trabajo trajo una nueva ola de arrogancia que era insoportable. Él se pavoneaba por la casa como un pavo real. Su ego se infló hasta el punto de estallar Por la mañana, mientras yo estaba preparando el desayuno de primavera, entró tranquilamente en la cocina con una sonrisa de satisfacción. Adivina quién acaba de recibir un gran ascenso. Esto significa que vamos a ascender el mundo. Emily forcé una sonrisa, tratando de mantener la paz. Eso es genial, Daniel, felicidades. Se sirvió un café. Su sonrisa se Con este aumento realmente ya no necesitas trabajar más. Finalmente puedes dejar ese tonto trabajo tuyo. Puse rígida mi cuchara haciendo ruido contra la sartén. Nosotros ya hemos hablado de esto, Daniel. No voy a dejar mi trabajo. Se apoyó contra el mostrador. Su mirada penetrante. ¿Todavía estás hablando de eso, Emily? Sé razonable. No tendrás que mover dedo. Puedo proporcionar todo lo que necesitas. La condescendencia en su voz era como una bofetada. No se trata del dinero, Daniel. Trabajo porque amo mi trabajo, es parte de lo que soy. Se burló sacudiendo la cabeza. Amo tu trabajo. Eso es solo una tontería sentimental. Tienes que empezar a pensar en qué es lo mejor para familia. Apagué la estufa, me temblaban las manos. ¿Y qué pasa si creo que trabajar es lo mejor para mí y para nuestra familia? Entrecerró los ojos. Estás siendo egoísta, Emily. No estás viendo el panorama general. Es hora de que empieces a actuar como una esposa y madre adecuada. Las palabras me golpearon como un maremoto. Esto no se trataba solo de mi trabajo. Se trataba de control. Daniel dictaba cómo debía vivir mi vida. Lo miré con voz firme a pesar de la agitación interior. Y si no quiero en la vida que estás ofreciendo. Su expresión oscurecida. Es una amenaza, Emily. No, dije encontrando su mirada, es una promesa. No dejaré que tú nadie más dicte mi vida. El aire entre nosotros estaba cargado, eléctrico, con amenazas tácitas e ilusiones destrozadas. En ese momento sabía que no había vuelta atrás. El hombre con el que me casé había desaparecido, reemplazado por un extraño con quien compartía una casa, no una vida. Cuando salió de la habitación, el silencio era ensordecedor, pero dentro un plan se estaba formando, un plan para reclamar mi vida. Demuéstrale a Daniel que no podía pisotearme. Las semillas de la venganza fueron sembradas, regada por cada palabra condescendiente y cada gesto desdeñoso. Era hora de que Daniel aprendiera que subestimarme fue su mayor error. Las siguientes semanas fueron una tensa partida de ajedrez con Daniel Su. Llegué a nuevas alturas, pero estaba ocupado sentando las bases para lo que vendría. Un día me llamaron a una reunión inesperada en el trabajo. Mi padre parecía serio cuando me presentó al señor Anderson, un gerente de proyecto de una empresa colaboradora. Emily, tenemos un problema serio. Mi padre comenzó a hablar con voz pesada. Se trata de un profesional. Bro. Tu esposo está liderando. Mi corazón se hundió. ¿Qué pasa? El señor Anderson se aclaró la garganta. Su expresión era sombría. Odio ser portador de malas noticias, pero Daniel ha estado manipulando el proyecto para su beneficio. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué quieres decir con que ha estado desviando recursos a empresa? ¿Y hay rumores de que está involucrado con alguien de esa empresa? El señor Anderson dijo vacilante. La habitación dio vueltas a mi alrededor. Una aventura. La palabra tenía un sabor amargo en la boca. No podemos confirmar que mi padre interviniera. Con su rostro marcado por la preocupación, pero la evidencia en su contra es bastante. Me senté allí paralizado. El hombre con el que me había casado, el padre de mi hijo, no solo estaba poniendo en peligro el negocio de mi familia, sino que posiblemente tenía la ira del asunto burbujeando en mi interior. Yo soy un caldero ardiente de traición y dolor. ¿Qué planeas hacer? Pregunté con voz sorprendentemente tranquila. Reunir más pruebas. El señor Anderson dijo que debemos ser discretos. Si Daniel se da cuenta de que estamos tras él, podría cubrir sus huellas. Asentí con un plan en mi mente durante los siguientes días. Jugué a ser la esposa obediente mientras reunía en secreto pruebas con el señor Anderson y mi padre. Cada documento que encontré, cada encubierta que escuché fue otra pieza del rompecabezas del engaño de Daniel, pero no lo fue. Ya no se trataba solo del proyecto. Necesitaba saber la verdad sobre el supuesto asunto.
Si Daniel podía traicionar el negocio de mi familia, ¿de qué más era capaz él? Contraté a un investigador privado y mi resolución iba a robar cada. ¿Qué pasaba? Si Daniel estuviera llevando una doble vida, lo haría. Exponerlo por el fraude que era el día que el investigador IMB me entregó el sobre me sentí surrealista, dentro había fotos y mensajes que confirmaron mis peores temores. Daniel realmente estaba teniendo una aventura. Lágrimas de ira y dolor nublaron mi visión mientras miraba las fotos. En medio del dolor que había claridad Daniel me había subestimado por última vez era hora de que su castillo de naipes se derrumbara armado con la verdad mi determinación de derribar a Daniel se volvió inquebrantable me reuní con el señor Anderson y mi padre nuestra reunión estuvo cargada de un sentido de urgencia, tenemos suficiente para publica su mala conducta. El señor Anderson dijo con voz sombría, pero debemos ser estratégicos al respecto. No podemos simplemente exponer su mala conducta profesional. Necesitamos revelar también su traición personal. Tiene que ser una completa derribo. Mi padre me miró con una mezcla de orgullo y preocupación en sus ojos. Emily, ¿estás segura de qué quieres hacer? Se va a poner feo. Apreté la mandíbula sintiendo una oleada de resolución. Lo hizo personal cuando traicionó a nuestra familia. Listo. Durante los siguientes días planificamos meticulosamente nuestro curso de acción. El señor Anderson reunió las pruebas necesarias del proyecto mientras yo recopilaba pruebas del caso de Daniel. El plan era confrontarlo en su empresa, donde no escapar de las consecuencias de sus acciones. El día del juicio final llegó rápidamente. Daniel se fue a trabajar consciente de que su mundo estaba a punto de desmoronarse. Llegué a su oficina con el señor Anderson y mi padre, nuestros rostros estaban llenos de determinación, lo confrontamos en la sala de conferencias, la evidencia presentada como un de Danning de su engaño. El rostro de Daniel palideció al darse cuenta del alcance de nuestro conocimiento. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de broma? Daniel fanfarroneó tratando de recuperar la compostura. No es broma, Daniel, dije con voz firme. Sabemos todo el sabotaje del proyecto, el asunto todo. Se burló intentándolo. Para ignorarlo, no tienes pruebas. Señor Anderson dio un paso adelante exponiendo los documentos y las fotos. Tenemos todas las pruebas que necesitamos. Tu carrera ha terminado, Daniel. Los ojos de Daniel recorrieron la habitación, la desesperación arrastrándose en su expresión. No puedes hacerme esto. Yo he trabajado muy duro para llegar aquí. Lo miré con el corazón vacío de cualquier afecto que Beth tuve. Deberías haber pensado en eso antes de que nos traicionaras. La reunión terminó con Daniel siendo escoltado fuera del edificio, su carrera hecha jirones mientras pasaba. Sus ojos se encontraron con los míos, una mezcla de shock, ira y derrota en su mirada. No me inmuté. Este era el precio de su traición, un precio que pagar. Cuando salí del edificio el peso de las últimas semanas comenzó a levantarse. Daniel estaba fuera de mi vida profesional y personalmente. Era tiempo de reconstruir para enfocarme en mi hijo y mi trabajo, pero sobre todo era tiempo de sanarlas. Secuelas de la exposición de Daniel fue como una tormenta que arrasó nuestras vidas. Un rastro de revelaciones y consecuencias para su la desgracia profesional fue solo el comienzo. Unos días después de la confrontación recibí una llamada de Daniel. Su voz, una vez confiada y arrogante, ahora estaba mezclada con desesperación. Emily, tenemos que hablar. Esto es un malentendido. Puedo explicar todo lo que suplicó. Sostuve el teléfono con fuerza. Resolución. No hay nada que explicar, Daniel. He visto la evidencia. Se acabó. No puedes hacerme esto. Estás arruinando mi vida. Su voz se levantó enojada. Te hiciste esto a ti mismo. Respondí, el sabor amargo de la traición aún fresco. Que hiciste tus elecciones y ahora tienes que enfrentar las consecuencias. Él guardó silencio por un momento, luego tono cambió volviéndose más siniestro. Si crees que puedes salirte con la tuya, estás equivocado. No dejaré que me destruyas. La amenaza flotaba en el aire, pero no me sentí intimidado. No te tengo miedo, Daniel. Has perdido tu poder sobre mí. Colgué sintiendo una sensación de empoderamiento. Daniel, las amenazas estaban vacías. Los últimos gasts de hombre que había perdido todo. La noticia del asunto de Daniel y la mala conducta profesional se extendió y las reacciones fueron inmediatas. Sus círculos sociales lo rechazaron y su red profesional se desmoronó. El hombre que se había enorgullecido de su imagen y estatus ahora era un paria. Su reputación hecha jirones. Mientras que para mí en reconstruir mi vida el proceso de divorcio fueron sencillos, ya que Daniel tenía poco terreno en el que apoyarse. Me concedieron la custodia total de nuestro hijo y una parte importante de nuestros activos compartidos, pero no fue el acuerdo financiero lo que me dio satisfacción.
sino el conocimiento de que la caída de Daniel fue por propia culpa. Él me había subestimado pensando que podía controlarme y menospreciarme sin consecuencias, al final fue su arrogancia lo que lo llevó a su ruina. Él había sed las semillas de su destrucción y yo simplemente las había ayudado a crecer mientras cerraba este doloroso capítulo de mi vida. Esperaba un nuevo comienzo, un futuro en que fuera libre de la sombra de Daniel, libre para ser yo mismo y brindarle una vida mejor a mi hijo. La caída en desgracia de Daniel fue un crudo recordatorio del precio de la traición y la arrogancia, un precio que continuaría pagando por mucho tiempo. Después de que nuestros caminos se separaron, la finalidad del divorcio. Una mezcla de alivio y reflexión, la casa una vez se llenó de tensión y Discord ahora resonaba con una paz tranquila. Mi hijo y yo nos adaptamos a nuestra nueva vida donde la risa comenzó a reemplazar los ecos de las discusiones. Tarde mientras revisaba fotografías antiguas mi hijo me miró con ojos curiosos mamá ¿por qué? No vemos a papá hice una pausa eligiendo mis palabras con cuidado y a veces la gente cambia cariño y a veces es mejor estar separados que juntos asintió aparentemente satisfecho con él respondió y volvió su atención a las fotos en su simple aceptación encontré. Una fortaleza que no me había dado cuenta que poseía el negocio prosperó. Medida que invertí más de mí en el legado de mis padres se convirtió en un testimonio de resiliencia y trabajo duro alrededor de la comunidad se unió a nosotros su apoyo un marcado contraste con el aislamiento que ahora enfrentaba Daniel ocasionalmente me llegaban rumores sobre las luchas de Daniel su carrera se había estancado sus círculos. Se habían evaporado y la mujer con la que tenía una aventura lo había abandonado parecía que la vida que había elegido se estaba desmoronando a su alrededor sentí una sensación de justicia poética en su caída. Pero no me trajo alegría, sino que sirvió como un recordatorio del costo del engaño y el egoísmo. Mi viaje no había fácil, pero me había enseñado lecciones invaluables. Aprendí en la importancia de defenderme a mí mismo, la fuerza, la vulnerabilidad y el poder de dejar ir. Mientras miraba a mi hijo crecer tan rápidamente, supe que la lección más importante que podía enseñarle era el respeto por los demás, por sí mismo y por las decisiones que las toman en su vida. La vida de Daniel se había convertido en un recuerdo lejano. Un capítulo cerrado y dejado atrás. Mi enfoque ahora estaba en el futuro, en construir una vida llena de propósito y alegría. Al final, la mayor venganza no fue ver la destrucción de Daniel sino mi propia reconstrucción resurgiendo de las cenizas. Paz.